Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar atentos a este ejercicio de comunicación que el día de hoy compartimos en un tema inédito para conocer un balance de lo que se ha hecho en esta legislatura del Congreso del Estado que está por concluir. Soy Federico Sariñana y agradezco esta invitación y el poder coordinar este ejercicio a la diputada Citlali Calixto, quien es presidenta de la Junta de Coordinación Política y pues, una de las principales responsables de la actividad legislativa. Diputada, un gusto. Muchísimas gracias, Pico, con el gusto de saludarte. Saludar, por supuesto, al pueblo guerrerense que el día de hoy nos escucha, que el día de hoy nos sintoniza en este ejercicio de transparencia, de comunicación. Agradecer porque todos los que estamos aquí en esta un poco mesa de análisis para valorar el balance general de la 63ª legislatura, reconozco en ustedes un liderazgo importante de comunicación y de transparencia, y la idea es eso, poder platicar entre nosotros para poder de manera transparente hacer estos análisis y reflexiones, pero sobre todo retroalimentaciones que el pueblo guerrerense merece tener. Y doy también la bienvenida a dos destacados compañeros de los medios de comunicación, quienes además también tienen una amplia cobertura a lo largo de los últimos años sobre el tema legislativo. José Luis González, mejor conocido como Checorol. Gracias, diputada Citlali, gracias, presidente de la Jucopo, gracias, colega y amigo Federico Sariñana, por darnos la oportunidad de interactuar con ustedes en este programa que me quiero referir. Es un indicador de la innovación legislativa, porque no se ha hecho un programa de este tipo, y creo que en el Poder Legislativo, como en todos los poderes y en todas las instituciones, hay que innovar, y un reconocimiento a los amigos que están al frente de esta área de comunicación. Gilberto Guzmán. Buenos días, diputada Citlali Calixto. Buenos días, compañeros. Comentábamos efectivamente antes de empezar esta grabación la importancia de este tipo de ejercicios que también decíamos no se han hecho en ocasiones anteriores, en legislaturas anteriores, y que ahora es algo innovador porque permite comunicar de manera más precisa el trabajo que se está haciendo. En pláticas anteriores también comentábamos con usted la importancia de que la gente realmente conozca de qué manera está trabajando el Congreso, porque es muy difícil quitarle a la gente esa percepción de que los políticos no trabajan, de que únicamente se dedican a cuidar sus intereses y que a la gente la siguen dejando desamparada. Es por eso que, insisto, es importante que se convoque ese tipo de ejercicios para poder hacer una comunicación más efectiva. Y bueno, en este marco, si me permiten, comenzar con parte de este recuento
Guerrero es un estado complejo, es un estado complicado. Quienes hemos dado seguimiento al tema legislativo, sabemos que lo más complicado de todo esto son los últimos meses de cada legislatura por esta decisión de muchos diputados de tener que salir a buscar otro encargo, y que históricamente habíamos visto que esos últimos meses el Congreso prácticamente se paralizaba y la información que se llegaba a tener pues era de debates estridentes, de polémicas, de señalamientos. Hoy fue un tema completamente distinto. ¿A qué se debió y cuál es el balance que hay que rescatar sobre todo estos últimos meses en este marco y en este ejercicio inédito donde lo que vimos del Congreso no fueron estos debates o estas ausencias, sino por el contrario, aprobación en concreto de leyes específicas que tienen una razón de ser? Bien, yo comenzaría diciendo que la oportunidad de poder tener la responsabilidad en la Junta de Coordinación Política desde un compromiso de un relevo generacional. Creo que me parece importante poner al centro de la mesa un balance de decir el relevo generacional trae, pues por supuesto, otro tipo de ideología, trae otro tipo de pensamiento, trae otro tipo, pues de muestra de compromiso para decir, a ver, fuimos señalados por ser mujer, por ser joven, decir seguramente en algún momento no me dijeron, pues esa niña que vas a ver, no, así textual, ¿no? Y lo tengo que decir. Entonces eso a nosotros como mujeres y como juventudes nos inyecta como mucho más compromiso de decir, pues esta niña, ¿no? Esta mujer, esta joven, pues va a demostrar que al frente de un espacio tan importante como es la Junta de Coordinación Política, vamos a demostrar esa formación. En segunda instancia, me parece que además del compromiso social que tu servidora tenía, la formación es un tema que siempre da una pauta importante, porque para poder delinear las directrices políticas y legislativas al interior del Congreso del Estado de Guerrero, pues hay que conocer cómo funciona el Congreso del Estado de Guerrero. Entonces, mi principal objetivo siempre fue la formación, también decir, a ver, ¿qué se puede hacer en el Congreso? ¿Cómo funciona el tema del establecimiento de las leyes, el proceso legislativo? Y sobre eso establecer una agenda de prioridades. ¿Con qué pendientes entramos al Congreso del Estado de Guerrero? ¿Cuáles son los rezagos legislativos? Y atender de manera puntual esos rezagos legislativos. Y por supuesto reconocer también que me parece un importante análisis de esta 63ª legislatura, y lo he de reconocer con independencia al partido político que pertenezco, que es Morena. Tuvimos una oposición con altura de miras, y lo tengo que decir y lo tengo que reconocer, donde siempre hubo una disposición al diálogo y se puso al centro de las ideas una vida parlamentaria y legislativa, no una vida partidista. José Luis. Gracias. Bueno, yo quiero remitirme a Ricardo Toledo, que escribió un libro que se llama precisamente así, ¿para qué sirve el Poder Legislativo? Y yo, para hacer un balance de esta legislatura, de la 63 legislatura que está cerrando, tengo que remitirme al inicio para poder hacer lo que se llama política comparada. ¿Cómo comparo una legislatura con otra? Yo creo que hay un parteaguas en 2018. Este es un referente. Y en este parteaguas, pues, hay un reacomodo, hay una nueva correlación de fuerzas, hay un nuevo mapa político y, por consecuencia, hay una nueva integración del Poder Legislativo. Queda empatado el Poder Legislativo en Guerrero. Pero, ¿qué es lo que trae esa nueva fracción parlamentaria que se incorpora? Porque no existía la fracción parlamentaria de Morena. Pues trae una confrontación política encabezada por Pablo Amílcar Ballesteros. Una confrontación política donde le decían al gobierno estatal, ahora sí, agárrate porque ahí te vamos. Casi con ganas de tumbarlo. No entendía ese equipo de Morena que la gobernabilidad, gobernar, es responsabilidad de los tres poderes. No me voy a detener mucho en eso para poder aterrizar y aprovechar el tiempo en otro. La segunda etapa es la que tiene que ver con otro periodo de otros que se encargan de la conducción del Poder Legislativo, bajo una visión autócrata, ¿sí? Despótica. Y el diputado Sánchez Esquivel era quien encabezaba ese estilo de conducir al Poder Legislativo, que llegó a confrontarse incluso con el Poder Ejecutivo, queriéndole imponer pues a
a un auditor especial. Y la tercera etapa, que creo que es la superación de esa ruta de aprendizaje, es la que hoy estamos viviendo. Hoy, y bueno, con aquello de que hoy se habla de que es el fin de la falocracia o es el fin del patriarcado, pues las mujeres están demostrando que están haciendo las cosas mejor y destrabaron muchas cosas que estaban trabadas, que no querían destrabar los que conducían de manera autócrata al Poder Legislativo. Lo dejo hasta ahí para después profundizar en lo que han hecho dos mujeres, Yoloxi Domínguez y Citlali, la presidenta del Congreso actual. Sí, yo agregaría, como decía usted, diputada, efectivamente había muchos temas pendientes que desde hace ya décadas la gente ha estado pidiendo que se trabajen. En este Congreso yo me gustaría destacar la aprobación de la interrupción legal del embarazo, que yo empecé a trabajar en el periodismo hace ya casi 20 años y desde entonces ya era un movimiento que pedía esta legislación. Y los diputados las legislaturas que entraban, pues únicamente iban administrando políticamente el tema, porque hay que decirlo, se impone las creencias religiosas, los dogmas en el momento de legislar, cuando no debería ser así. Finalmente, cuando un representante popular debe trabajar, debería despojarse de todo eso y velar por lo que está exigiendo la ciudadanía. Sin embargo, en Guerrero, insisto, eran ya 20 años, poco más de 20 años que estaba este tema en la agenda y se pudo destrabar en esta etapa del nuevo Congreso. Había otros temas también muy sensibles como atender las demandas de las personas con discapacidad que reclaman espacios urbanos adecuados para moverse, para que haya movilidad y que tampoco se estaba teniendo ese reclamo. Serían en este momento 2 puntos que yo quisiera destacar, porque insisto, lo que la gente quiere es que los políticos trabajen realmente para resolverle sus problemas, no para que sigan cambiando, que los nuevos ricos ya no están en el PRI, que ahora estén en otros partidos, ¿no? Lo que la gente quiere es que realmente impacte el trabajo que hacen en las condiciones que tienen que enfrentar todos los días. Sí, pues yo la verdad comentar en los temas particulares, yo rescataría el tema de la gobernabilidad. Creo que también entender que el poder legislativo siempre se dice coloquialmente es la caja al final de resonancia del estado de Guerrero y es quien en momentos de estridencia le puede dar gobernabilidad a los temas sociales que acontecen en el estado de Guerrero. Y me parece que entender eso y entender el proceso transformador que al final del día, que la Junta hoy está presidida por un movimiento que busca regenerar la vida pública del país, también con esos mismos principios te diriges, con la institucionalidad, por supuesto, de ser un poder legislativo que acuerpa a distintos partidos políticos y que hay que respetarlo, pero sobre todo que la conducción de ese poder legislativo recae en una esperanza de la ciudadanía guerrerense de dirigirte con la ideología que hizo que tuviéramos mayoría en el Congreso del Estado de Guerrero. En el tema que comentaban, que me gusta mucho tocarlo, el tema del sistema patriarcal, del sistema machista, las mujeres tenemos una carga social importante, justo de ser señaladas, de decir, no, a lo mejor no están con la capacidad o con la formación o con la oportunidad pues de estar en estos espacios de decisión y de repente cuando te colocas al centro de esos espacios genera mucha expectativa en la sociedad guerrerense y esta expectativa finalmente hace que tengas una responsabilidad moral con las luchas de las mujeres, pero también sobre el compromiso y los resultados tangibles. ¿Para qué? Para abrirle también espacio a otras, que la crítica no sea sobre el nulo trabajo de las mujeres, sino más bien con el reconocimiento de decir
el hecho de que estén mujeres en espacios de decisión funciona porque avanzan los temas y entonces abren una brecha de oportunidad importante para otras mujeres que vienen. Yo quiero finalizar esta primera parte hablando de estos dos temas que tú comentas, el tema de la despenalización del aborto y el tema de la ley de consulta a personas con discapacidad, que fue un tema que esos dos temas para tu servidora me parece que fueron la puerta para poder presidir la Junta de Coordinación Política, porque estas dos las asumí como un compromiso antes de ser presidenta de la Junta de Coordinación Política y desde una directriz de decir, necesito que vean en Citlali Calixto que no estamos aquí para representar intereses particulares, porque si yo me hubiera puesto a pensar y cuidar mi imagen pública, pues yo no le entro al tema de la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque digo, no, voy a ser muy señalada, los costos políticos, los costos sociales y bueno, todas las cuestiones que estaban en la mesa, ¿no? Sin embargo, yo dije, me voy a despojar de la imagen, ¿no? De Citlali Calixto y voy a asumir el compromiso que el pueblo guerrerense nos dio por decir, le vamos a entrar al tema aún a pesar de que haya costos, porque los costos no deben de ser para Citlali Calixto, los costos deben de ser para poder organizar y poder dignificar pues esas luchas que están pendientes, como el tema de la despenalización del aborto. Finalmente se logró, pero eso fue un reto de mi primer proceso de cabildeo. La despenalización del aborto para mí fue el primer proceso de cabildeo y lo logramos. Entonces eso me dio como mucha fortaleza de decir, si podemos en los procesos de cabildeo de estos temas tan orales, tan a lo mejor sigilosos, me parece que estamos también con la esperanza y con el compromiso de poder levantar la mano y estar al frente de la Junta de Coordinación Política. Entonces sí, decirle como al pueblo guerrerense que antes de asumir la Junta de Coordinación Política, nosotros sí pasamos por un proceso, digamos, en donde nos formamos con este tipo de diálogos y de cabildeos. Y en este sentido, agregar que hoy hacer leyes es mucho más complejo, mucho más complicado de lo que era hace algunos años, donde finalmente por decreto incluso se podían crear normas. Hoy hay una vigilancia social, pero también incluso hasta técnica por parte de instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de decir, esta ley que hiciste a lo mejor no está bien y la puedo echar atrás. Es decir, no solamente es construir esta parte, sino incluso el tema técnico. Y adicionalmente a esto que hemos platicado, hay otras leyes que también surgieron y que no solamente fueron del tema de Morena, lo que habla también de esta pluralidad de que se aprobaron temas concretos que no fueron iniciativa de una persona o de un grupo parlamentario. Es el caso, sí, es el caso, por ejemplo, de la ley de consulta a personas con discapacidad, que era un mandato de la Suprema Corte de Justicia que decía, les tienes que consultar primero a las personas con discapacidad. Y por poner ejemplos como mucho más tangibles para los que nos están pues escuchando y teniendo la oportunidad de analizar también estas reflexiones, imaginemos que los municipios y el Estado tiene grandes intenciones por hacer las cosas bien y dignificar las condiciones a las personas con discapacidad. Entonces, emprende una política pública de libros gratuitos en braille, ¿no? Y podríamos pensar que es una excelente iniciativa y que hay voluntad y etcétera, pero ¿qué creemos? Pues que no, la gente aún con discapacidad visual no sabe del sistema braille. Entonces tendríamos que empezar primero por poder capacitar en el sistema braille. Entonces, esta ley de consulta, por ejemplo, a personas con discapacidad, que dicho sea de paso, recorrimos todas las regiones del estado de Guerrero para preguntarle directamente a las personas con discapacidad cómo quieren que sea su educación inclusiva, justamente atendió al mandato de la Suprema Corte de Justicia, pero también atendió a la pluralidad de los territorios. Es decir, cada diputado, cada diputada pedimos su colaboración para decir, acompáñanos en tu distrito con tu presidente municipal para hacer estas consultas y finalmente pues hoy son aprobadas y son históricas. Y perdón, es más difícil, pero creo que también es mucho más productivo porque no viene de un escritorio. Viene finalmente de la calle y con toda esta diversidad que tiene el estado de Guerrero, por ejemplo. Efectivamente, porque se hicieron distintas mesas de trabajo, distintos foros a través de 5 mecanismos, buzón físico, buzón digital, foros virtuales, foros presenciales y mesa petición de partes, y eso incrementó el grado, por supuesto, de responsabilidad de que cada una de las propuestas que se recibieron a través de estos 5 mecanismos fueran analizados, fueran, digamos, expuestos en una iniciativa y en una ley, y eso te da un
grado más de complejidad porque tienes que conocer de metodología. O sea, es decir, es ir a recabar las propuestas, pero no solo escucharlas y decir, ok, ya las recabé. ¿Cómo conviertes eso en una iniciativa? Conociendo también de procesos de metodología, conociendo de procesos de consulta, de foros, etcétera. Es decir, me parece que hubo una 63ª legislatura en donde no solo fueron iniciativas subidas a tribuna, sino también que pasaron por una especie de profesionalización y de especialización bastante importante para que fueran materializadas en la realidad de los hechos, que es un poco que lo que comentabas, que antes a lo mejor era, pues a lo mejor hasta incluso me robo tal ley de tal estado, ¿no? Y de repente el Congreso era como muy expuesto también por eso. Ay, no, ya se la robaron, hasta ahí dice en el oficio, en el escrito que viene de tal o tal estado. Hoy no, hoy las iniciativas de la 63ª legislatura tuvieron un grado de complejidad porque tuvimos que ir a los territorios y también tuvimos que pasar por un proceso de formación y metodología para poderlo convertir pues en ley. Bien, pues antes que eso, recuerdo una frase muy importante que dice, quien no sabe gobernar su casa, no puede gobernar a los demás. Y ustedes hicieron algo importante que me remite a esa cita. Primero, gobernarse a sí mismo, crear gobernabilidad interna dentro del Congreso, que no había, ¿no? Venían confrontaciones, había acusaciones de que seguían en la curva del aprendizaje, pero también había intentos por consensuar, por ganar el mayor consenso posible. Y vuelvo a repetirlo, son las mujeres las que llegan precisamente a retomar esta manera de gobernar la casa, de lograr la gobernabilidad interna del Congreso, para después, a su vez, poder gobernar, ayudar a gobernar, y lo han hecho muy bien. Han coadyuvado en este Congreso a la gobernabilidad democrática, han hecho buen acompañamiento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y lo digo porque a partir de que ustedes piensan en cómo gobernar la casa primero, pues reforman la ley orgánica del Congreso, se empieza a trabajar con una nueva normatividad. Entonces yo mi enfoque de análisis, mi enfoque analítico lo remito al neoconstitucionalismo o al neoinstitucionalismo. Es decir, hoy estamos acudiendo a nuevas reglas, a nuevos mecanismos de acuerdos, a nuevos mecanismos de construcción de acuerdos. Y esto da, por supuesto, resultados. Y los resultados son una serie de leyes que ustedes han mencionado, que están pues ya enlistadas en esta conferencia que se dio a conocer, de 16 puntos, porque lo importante era también tener una ruta, tener una brújula, que el trabajo legislativo no fuera un trabajo anárquico. Y entonces se da a conocer una agenda legislativa de 16 ejes fundamentales, de los cuales hasta hoy nos dijeron, pues más o menos llegaron a 15 de estos ejes, donde tiene que ver la gobernabilidad en términos de cómo impulsar al Estado en proyectos económicos, de cómo impulsar al Estado en términos de la gobernabilidad democrática y de los acuerdos políticos. ¿Y en qué le ayudaron a la gobernadora? Pues hubo varias crisis que enfrentó el Estado. No solo me quiero referir a las crisis naturales o los desastres, porque Guerrero, cuando no le llueve, le tiembla, y ahí está el Otis, donde se tuvo que destinar mucho recurso precisamente para poder resolver esta crisis que amenazaba con anarquía y con hambruna. Me refiero a las crisis políticas, de tal suerte que fue defenestrado el secretario general de gobierno, y venía otra crisis a raíz de eso, y el Congreso del Estado acudió, y yo recuerdo, hizo un llamado porque ya había quienes estaban planteando la desaparición de poderes en Guerrero.
y usted salió al frente, y yo le doy ese mérito, ese reconocimiento que en el terreno político pues pudieron coadyuvar a la gobernabilidad democrática. Comparto lo del aborto, algunas amigas conocidas, familiares, estuvieron ahí en la movilización al pie, pero también, si bien es cierto, el problema del funcionamiento del Congreso y la batuta que lleva una fracción parlamentaria cuando le toca estar al frente de la Junta de Coordinación Política. Creo que hay resultados colectivos también, ¿no? Y esto habla de suyo que en esta etapa final, estas dos mujeres, incluyendo a Gloria Citlali, supieron efectivamente buscar esos mecanismos para logro de consensos y combatir los disensos. Lo importante, y es aquí, de cómo retomar hoy la política, el valor de la política que no significa otra cosa que construir acuerdos. Y ustedes han valorizado, han revalorizado la política. Y concluyo diciendo que hay un logro colectivo, pero hay un mérito porque significa que entonces hubo altura de miras, hubo capacidad de visión, decir, no, el camino que está llevando el Congreso no es correcto. Y destraban el nombramiento del auditor, realizan el nombramiento del fiscal, realizan los nombramientos de, creo que 20 comisiones de organismos autónomos que no estaban resueltas. O sea, cuando ustedes llegan, había parálisis legislativa. Y yo quisiera agregar qué importante que menciones estos momentos de turbulencia, de crisis en el estado de Guerrero por los lamentables acontecimientos que sucedieron, no solo en procesos, digamos, naturales, sino también sociales, ¿no? Nos referimos al lamentable pues asesinato, ¿no? Del estudiante de Yotzinapa, y ahí me parece que no solo pasamos por un proceso, digamos, de formación o de aprendizaje o de tema legislativo, porque en realidad las cuestiones se centraban en lo político en ese momento, tomar decisiones políticas y sociales que le convenían al estado de Guerrero y que daban respuesta a las demandas sociales. Y ahí el Congreso del Estado, a través de la Junta de Coordinación Política, lo primero que establecimos es salgamos entre todos y todas, sin importar el partido político, en unidad, a exigir también el esclarecimiento de los hechos, pero también a no politizar los temas. Y siempre fueron lineamientos que se hablaron en cualquier decisión y en cualquier contexto que sucedía en el estado de Guerrero. Primero poníamos sobre la mesa, cada coordinador y cada coordinadora nos vamos a hacer responsable y nos vamos a hacer cargo de bajar la información a nuestras fracciones parlamentarias, que la única voz de posicionamiento va a ser una neutral. Y eso fue el resultado, porque a lo mejor mucha ciudadanía guerrerense pregunta, ¿no se escuchó en la tribuna del Congreso del Estado de Guerrero pues una estridencia sobre este tema? Un debate. Porque no lo convertimos en un tema político, porque prevenimos el tema. ¿Qué es lo que hablamos dentro de la Junta de Coordinación Política? Presidenta, sube tú a tribuna a dar un posición único como Congreso del Estado de Guerrero. Y eso evitaba también que otras voces pudieran politizar el tema al respecto, porque ya había una voz institucional y una voz, digamos, de una sola postura frente a los casos y sucesos. Y de ahí establecernos también fechas para lo que se venía, que era el tema del nuevo nombramiento del fiscal en su momento, ¿no? Entonces también fue un proceso de calendarización, de decir, a ver, en esta fecha la gobernadora manda, ¿no? Pues ya la destitución final en ese entonces de la fiscal, de la teniente coronel, y de ahí que sigue. Y entonces establecimos una ruta de trabajo, decir, en tal fecha avanzamos con esto, en tal fecha avanzamos con esto, y en tan solo 17 días pudimos ponernos de acuerdo para darle el nombramiento pues al actual fiscal. Pero resultado, por supuesto, obviamente sí, del diálogo, pero también atendiendo a que teníamos claridad que la certeza recaía en el Congreso del Estado de Guerrero sobre la situación del Estado de Guerrero, porque de repente había una
crisis importante decir quién va a investigar el esclarecimiento de los hechos, quién va a tomar una postura. El Poder Ejecutivo ya había tomado una postura, pues obviamente con la destitución tanto de la teniente coronel y en su momento del secretario de Seguridad y del secretario general, que bueno, renunciaron, ¿no? Entonces, y en ese sentido, ¿cuál era el papel del poder legislativo? Tomar acción sobre el proceso de la designación del fiscal y demostrarle a la ciudadanía guerrerense que no había parálisis por parte de nosotros, porque justo se decía desaparición de poderes, y entonces no, espérame, o sea, cada poder está tomando la decisión que le toca, y no podemos hablar de una desaparición de poderes si cada quien está haciendo, efectivamente, porque cada quien está haciendo la parte que le toca. Bien, a mí me gustaría preguntarle precisamente cómo vivió ese tipo de crisis, tomando en cuenta lo que hemos platicado, que es una de es la presidenta del Congreso más joven, es una de las diputadas también más jóvenes que hemos tenido, y que bien lo decía, hay veces que se ha tenido que enfrentar con comentarios de que es una mujer, es muy joven, qué experiencia puede tener en este tipo de situaciones y qué garantía puede dar precisamente de que su trabajo abone a la gobernabilidad. Primero, adelantarnos a los acontecimientos que indudablemente van a recaer en el Congreso del Estado de Guerrero y establecer rutas de trabajo muy puntuales. Me parece que el Estado de Guerrero no está para improvisar, pues, de parte de ningún poder, y que en ese sentido tu servidora siempre ha asumido un papel de decir: hoy la realidad social y el contexto coyuntural del Estado de Guerrero es este. Entonces, por consecuencia, seguramente se van a venir estos procesos coyunturales, estas manifestaciones, estas demandas. Entonces, para prevenir eso, adelantémonos a atender los temas antes de que caiga como una bomba de tiempo en el Congreso del Estado de Guerrero. Y yo sigo insistiendo porque fue el mejor proceso que le pudimos demostrar a la ciudadanía guerrerense, que tomamos las decisiones que teníamos que tomar como Congreso en la designación, por ejemplo, del fiscal. Muchos decían, pues el Congreso del Estado de Guerrero va a estar pues al centro para una manifestación por parte de los estudiantes, ¿no? De Yotzinapa se creía que también pues iban a ir ahí a manifestarse. Y entonces nosotros como junta asumimos una postura y asumimos un papel de siempre establecer un diálogo, contrario a lo mejor a decir, pues no trabajemos porque quién sabe, a lo mejor se van a venir a manifestar. Entonces no tomamos, digamos, el papel de decir que se cierren los trabajos legislativos por prevención a algunas manifestaciones. Todo lo contrario, que el Congreso del Estado se mantenga en las actividades legislativas. Y si vienen a tener un puente con nosotros, pues entonces aquí estaremos. Y así lo hicimos, porque sí se fueron a manifestar y sí los atendimos. Y afortunadamente fueron en una situación solamente pues de una manifestación pacífica, ¿no? De escucharlos de manera activa. Y ahí acabó, digamos, nuestro papel de decir, el Congreso ya escuchó nuestra petición, y la petición pues era la destitución en ese momento de la teniente coronel y la designación pronta del nuevo fiscal. Y eso es lo que hicimos, y por supuesto jamás utilizamos la tribuna para algún tema partidista, y en gran parte tu servidora atribuye, ¿no?, que no hubo estridencias dentro del Congreso del Estado de Guerrero, porque cada tema que veíamos que a lo mejor los diputados o diputadas querían enlistar en el orden del día sobre que generaba algún tipo de polémica, que nada tenía que ver con el debate legislativo. Ojo con eso, porque, o sea, lo que nosotros prevenimos es el tema partidista polémico, no el debate legislativo. Ese se dio en algunas ocasiones. Era precisamente decir, ok, si traen el interés en este tema, pues entonces puentiemos, ¿no?, con las secretarías, con las dependencias necesarias, etcétera, etcétera, para poder atender el tema. Y un caso no muy lejano es el tema con la Secretaría de Salud, con el tema del dengue, ¿no? Que hubieron, si no mal recuerdo, 3 puntos de acuerdo y 3 exhortos a la Secretaría de Salud de que diera pues un resultado, un balance general de cuáles eran las acciones que se estaban implementando conforme al dengue. Entonces, ¿qué decidimos también como junta? Y a petición, por supuesto, de los diputados, establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud. Y eso me parece que fue un tema importante de los resultados del Congreso del Estado de Guerrero. La coordinación
dentro de la Junta de Coordinación Política con los 46 diputados y diputadas, pero también con el Poder Ejecutivo, porque eso entonces facilitó atender las demandas que traían los diputados como voz cantante de los ciudadanos y ciudadanas guerrerenses. Y es que, desgraciadamente, creo que en algún momento llegamos a normalizar lo que pasaba en el Congreso, de congresos que eran tomados, de un Congreso que era vandalizado, de un Congreso en donde eran horas y horas interminables de un debate estridente, pero infructuoso, porque al final no se llegaba a ningún acuerdo. Vimos en otros estados parálisis legislativa por estas diferencias, vimos en otros estados que había diferencias con el gobernante en turno, pero creo que estos últimos meses hemos visto que ya no se dan ese tipo de situaciones. No ha habido conflictos, por ejemplo, con los trabajadores del Congreso, algo que también, si vemos en el retrovisor, se volvió una constante o se volvió recurrente, y que creo que esto también puede ser un balance, es decir, algo se hizo para que todas estas situaciones, digamos, complejas, no se repitieran, y hoy lo vemos de manera superficial, pero lo habíamos normalizado y era una constante. Sí, efectivamente, y qué importante que toques el tema administrativo, digamos, porque la Junta de Coordinación Política pasa por dos resultados. El primero, por el tema legislativo, por los resultados legislativos, pero también por los resultados administrativos. Y afortunadamente no tuvimos una sola manifestación, un solo paro laboral, ni con los trabajadores, ni con los sindicatos. Producto de lo mismo, siempre establecimos un diálogo y siempre preveíamos que si algún tema de interés había en los trabajadores y trabajadoras, primeramente mesas de diálogos antes de irnos a las manifestaciones, y cada cosa que nosotros preíamos se atendía con diálogo, se atendía con respeto, se atendía directamente pues con las personas involucradas. Y yo sí tengo que reconocer también que la coordinación y entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también ayudó a poder avanzar en distintos temas de interés para el pueblo guerrerense, porque siempre pusimos al centro de las prioridades eso, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, el tema de pasamos por un proceso electoral y aún así el proceso electoral no nos detuvo para entregar resultados, aún cuando fueron 15 los suplentes que asumieron, digamos, las titularidades al pedir licencia a los propietarios. También ellos y ellas, por lo menos de la fracción parlamentaria de Morena, grupo parlamentario, pasaron por un proceso inmediato de asumir las comisiones. Y justo creo que eso atiende a los resultados. ¿Qué es lo que pasaba antes? Se pedían licencia a los propietarios y los suplentes ya no asumían las comisiones. Y como ya no las asumían, ya no se podía avanzar porque no había quórum dentro de las comisiones. Entonces, y fue algo que vi, porque yo decía, ¿por qué en legislaturas anteriores no se ha avanzado con los temas? Bueno, porque los suplentes no asumen las comisiones, esperan hasta que los propietarios vuelvan para poder seguir con el trabajo legislativo. Y dije, no corrijamos eso. Los suplentes que entren, que se integren a las comisiones para que también en las comisiones se puedan avanzar. Y es ese sencillo, digamos, a lo mejor esa sencilla acción hizo la diferencia en el proceso legislativo. ¿Por qué? Porque inmediatamente al asumir los suplentes se continuaron con las actividades legislativas y entonces teníamos materia de dictámenes para poder debatir en el pleno y poder hacer las aprobaciones correspondientes. Salimos con un 40% más de productividad, por ejemplo, tan solo a comparación de la anterior legislatura, y eso fue esa sencilla acción de que los suplentes se metieran también a estos trabajos en las comisiones, marcó totalmente la diferencia. Por eso señalaba yo hace un momento esta frase, este adagio de quien gobierna bien su casa puede gobernar a los demás. Y esta es una premisa precisamente para entender que tenemos que recuperar la política y el valor de la política, como le decía hace un momento, para construir acuerdos, para construir los consensos, porque el conflicto siempre existe. El conflicto es inmanente a la sociedad desde el momento que vivimos en la colectividad. Ya solo porque me pisaron el callo, pues ya viene el conflicto, ¿no? Entonces, es importante ahí el papel, y yo aquí quiero referirme, hablaba yo de la metodología del neoinstitucionalismo o del nuevo institucionalismo, pero también del nuevo parlamentarismo o del parlamentarismo moderno. Algo que yo siento que le falta a Morena
a su equipo, a su fracción y quizás a las demás fracciones. Ya casi no hay tribunos. Y eso lo platicamos, Pico. Sí. No hay esos grandes tribunos. Quizás tengamos que establecer un filtro de construcción, de capacitación de cuadros sí, políticos para que puedan ser tribunos, tengan esta capacidad de oratoria a los diputados y de debate, porque entonces se pierde la esencia, ¿no? Pues, y hay los riesgos que aún y cuando estamos y hemos arribado al tema de la pluralidad política, es decir, hoy el parlamentarismo moderno, pues en el parlamentarismo moderno subyace la pluralidad política. Los gobiernos democráticos se fundamentan en la pluralidad política. Y entonces, si no entendemos esta vertiente de la política, la pluralidad, como un principio que hay que aplicar, entonces vienen las mayorías y volvemos a las prácticas del viejo régimen. Avasallamiento, el avasallamiento. Y usted ha dicho algo importante. Y si usted por alguna razón, yo no sé cuál sea su destino, le veo un destino promisorio, un futuro prometedor, sus atributos y cualidades, como los tienen los políticos o algunos políticos, como lo dice Maquiavelo, ¿no? La virtud y el saber. Así es. Y la virtud es esa capacidad de tener una causa, de enarbolar las causas de la gente. Y si esto es así, y entonces usted tendrá que estar al frente de una fracción parlamentaria que, como lo dijo ahora, ha priorizado el diálogo, que sea el diálogo siempre, el diálogo y entender la pluralidad política como la existencia de la diversidad. La diversidad significa que no todos van a pensar como uno y tenemos que entender al otro para poder entonces caminar en una sociedad armónica. Aterrizando, atributos de esta legislatura, yo lo resumo en dos. Haber coadyuvado a la gobernabilidad democrática, ¿sí? Y haber establecido como método el diálogo y el consenso para desactivar los disensos. Y finalmente, yo creo que el plantearse una vida parlamentaria y plantearse modernizar la vida parlamentaria, como está dentro de los objetivos de los 11, me equivoqué, son 11 objetivos en los que pusieron énfasis de los 16 de su agenda parlamentaria, significa entonces que esta modernización tendría que pasar por una serie de formación de estos cuadros parlamentarios exclusivamente y no llegar cuadros que vayan solamente a improvisar. La política es una gran responsabilidad porque la política atiende los asuntos de la cosa pública. Entonces son los grandes problemas torales que llegan al Poder Legislativo por ser la alta tribuna en todas las sociedades y en nuestro caso en el Estado de Guerrero. ¿Se contestaron? Avanzamos. No, adelante. Yo quisiera ir resumiendo en 3 palabras que al final del día son conceptos, pero esos conceptos se interiorizaron en la forma de ejecución. Democracia, la política y lo político, ¿no? Entendimos perfectamente en el Congreso del Estado de Guerrero, el grupo parlamentario de Morena, el tema de la democracia no solo en un concepto, sino en la realidad de los hechos. ¿Por qué? Porque entendimos que cada uno de los diputados y diputadas que llegaron al Congreso del Estado de Guerrero representaban un distrito, representaban un sector, representaban una voluntad popular, con independencia al partido político al que pertenecieran. Y si respetamos entonces esa democracia, que cada diputado y diputada llevaba una voz cantante de un sector, de un distrito, de un territorio, entonces las cosas pudieron avanzar dentro del Congreso del
estado de Guerrero, no por apasionamiento de un partido político o de otro, sino una base para poder conducirnos, sí, porque cada uno de nosotros, pues nuestro corazón y nuestras acciones está en un determinado partido político. En mi caso, lo digo con mucho orgullo, al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Sin embargo, cuando tú ese concepto de la democracia lo entiendes, que otros también pertenecen a la democracia porque fue el pueblo guerrerense quien los puso en esa posición, aunque no hayan sido por Morena, caminas desde el respeto, caminas desde el diálogo y aprendes a diferenciar que entonces la política, pues como lo ha hecho ya muchas veces nuestro presidente de la República y que lo asumimos como un estilo de vida, pues es el servicio a los demás en las verdaderas acciones tangibles. Entonces esa política que de repente no es solo lo político de los temas conceptuales, de los términos que te enseñan en la licenciatura, en los procesos de formación, eso digamos lo tenemos que entender como un proceso de formación para ejecución. La parte de lo político, vamos, pero al final del día se aterriza en la política, que son justamente pues estas acciones tangibles. Y cuando tú observas las dos cosas, que hay un tema de formación y que hay un tema de voluntad, entonces las cosas avanzan. Porque a lo mejor, y lo retomo por este comentario que decías de la formación de cuadros, ¿no? Que al final del día, a lo mejor hay muchos personajes políticos que pueden tener muchísima voluntad, ¿no? Y un enorme corazón y muchas ideas y muchas iniciativas y está excelente, pero que si no traen un proceso de formación, pues se queda solo en la buena voluntad. Distinto también, y más bien lo mismo, a que pueden traer un proceso de formación importante, pero si no tienen la voluntad de poner ese conocimiento al servicio del pueblo guerrerense, también ahí se queda. Entonces, estas tres cuestiones, ¿no? De poner la democracia al centro, pero alrededor el tema de la voluntad y también el proceso de formación para convertir de la política en lo político, entonces aprendes, ¿no? A generar este tipo de estrategias y de diálogos que se convierten en resultados tangibles y específicos. Y yo agradecida, solamente terminaría diciendo agradecida por el proceso de aprendizaje que vivimos al interior, primero como diputada, después como presidenta de la Junta de Coordinación Política y ahora, bueno, tendremos la honrosa posibilidad de volver a continuar en la 64ª legislatura. Aún, obviamente, no se definen muchos de los temas, de los órganos, digamos, administrativos y políticos dentro del Congreso, pero seguiremos ahí. Y lo importante de continuar ahí es que esta experiencia de vida y este proceso de aprendizaje en estos 3 años, pues se tendrá que potencializar, ¿no? Y yo me voy con eso, que la expectativa o los comentarios a su servidora han sido de retroalimentación positiva y eso te genera quedarte en un estándar, ¿no? Y de ahí hacia arriba, pues, ¿no? O sea, no puedes dar lo mismo, sino todo lo contrario, tienes que elevar tu nivel de resultados para que entonces ese nivel de resultados siga haciendo que la gente crea en el relevo generacional en las mujeres y, por supuesto, pues de manera personal en el Movimiento de Regeneración Nacional. Con eso que planteaba en el primer punto de respetar el sentido de la democracia, de que así como llega un representante de Morena, llega uno del PRD, llega uno del PRI, y que hay que respetar más que la investidura del diputado o de la diputada, es respetar lo que representa, ¿no? Los sectores que representa. Entiendo que se ha conducido con una política de que se acabó ya el avasallamiento, de que no porque somos mayoría vamos a imponernos, y entiendo que eso ha sido el resultado de estos acuerdos, de que pese a ser un grupo mayoritario ha logrado el consenso en la Junta de Coordinación Política, que ha permitido aprobar estos temas tan importantes que ha mencionado en el plano legislativo, pero también llegar a acuerdos como lo que mencionaba, adelantarse a las crisis y salir unificados para sumar, como hemos estado comentando, a la gobernabilidad en Guerrero. Sí. Me permite una última para cerrar mi participación. Quiero hacer hincapié, como lo decía ayer, en el varón de Secondan, Montesquieu, cuando habla del espíritu de las leyes, por el papel. Empezamos esta charla preguntándonos qué es el Congreso, para qué sirve el Congreso, ¿no? Y el varón de Secondan habla de este equilibrio de poderes. El Congreso, como los demás poderes, tiene que coadyuvar a la gobernabilidad, a que la sociedad se desarrolle armónicamente, a que haya paz social, a que haya estabilidad social, a que no haya violencia. Pero muchos creen que la responsabilidad
mayor es el Ejecutivo. Y el verdadero equilibrio de poderes no radica en los ejecutivos, radica en el Poder Legislativo. Porque es este el que va dictando las nuevas normas de convivencia social. Entonces, esto es lo que hay que reivindicar. Este papel de verdadero equilibrio que tiene el Congreso como poder. Ese elemento. Y el segundo, pues seguramente los que nos están viendo van a decir, no, pues todo está de maravilla, ¿no? Vivimos como Alicia en el País de las Maravillas. No, este Congreso ha quedado de ver. Y un tema que ha quedado de ver, por ahí se estaba caminando, creo que hubo una resolución al respecto, el tema de las extorsiones. Se legisló, o no sé si esto ya se aprobó, creo que ya se aprobó, ¿verdad? Las extorsiones. Es solo un tema de esta espiral de violencia que vivimos en la sociedad. No podemos decirle a la gente, hay estabilidad social, hay gobernabilidad, que significa que las instituciones funcionen. Cuando las instituciones no funcionan, es que no hay gobernabilidad. Las instituciones están funcionando, pero hay violencia. Hay una espiral de violencia que la sociedad ya no soporta. Y entonces tenemos que caminar ahí. Y en lo otro, que es un principio de ustedes. Yo no quise meter otros temas como el dónde quedaron los ahorros de la primera etapa del arribo de Morena al Poder Legislativo. ¿Dónde quedaron los ahorros de esa austeridad republicana, que es uno de sus principios? Era importante, y ustedes lo hicieron a tiempo, nombrar al auditor superior. Estamos caminando sin auditor superior. ¿Y quién es el responsable, aparte de que el Congreso dicta, y este organismo depende del Congreso, de perseguir a los cleptómanos, de combatir la cleptocracia, de combatir a los amantes del dinero ajeno, del dinero del erario público, del dinero del pueblo? La Auditoría Superior, vigilada por el Congreso. En esto siento que todavía nos falta. La corrupción sigue permeando en todo el país, seguimos ocupando en los datos internacionales, en los indicadores internacionales, todavía en los lugares importantes de los países con corrupción. Muchas gracias. Y bien, por último, agregando estas dos participaciones, ¿cuál sería el mensaje general, diputada? Porque vendrá también, usted tendrá la oportunidad de estar en la siguiente legislatura, que va a ser un momento también muy intenso porque es la segunda mitad del gobierno estatal, siempre es más complicada que la primera. La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado también una serie de reformas, muchas de ellas que serán polémicas, más lo que se va acumulando en tema de extorsión, el tema, por ejemplo, de la utilización de drones, de muchas de estas cosas que se tienen que ir regulando con esta innovación que tenemos. Es decir, vendrá un gran debate, un gran trabajo en los siguientes meses, en los siguientes años, pero creo que esta base, lo que hemos platicado aquí a lo largo de los últimos minutos, puede también ser un ejemplo de que sí se pueden hacer cosas. Sí, efectivamente, yo concluiría diciendo tres cosas. La principal, decirle al pueblo de Guerrero que como grupo parlamentario en el Congreso del Estado de Guerrero tenemos claridad de la agenda social del Estado de Guerrero. ¿Cuándo se convierte una agenda, digamos, política? Cuando primero hay una agenda social, ¿no? Es decir, la agenda política la marca la misma sociedad guerrerense, la evolución de los problemas sociales, y que en ese sentido, por eso la importancia de siempre estar en los territorios, por eso la importancia de siempre estar cercano a la gente, porque ahí vas caminando y vas evolucionando y vas proponiendo conforme a también las cosas evolucionan. Entonces, decirle a la sociedad guerrerense que se ha avanzado desde el Congreso del Estado de Guerrero, pero que por supuesto reconocemos los pendientes que aún siguen existiendo en el Estado de Guerrero y que son estructurales, también hay que decirlo, que son problemas estructurales, que son problemas de raíz, que se ha avanzado, pero que quedan algunos otros en los que tendremos que seguir avanzando, y para ello entonces el vínculo de este segundo tema que tú mencionas, ¿no? Las propuestas que ahora traerá
la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque justamente estas reformas constitucionales atienden a esos problemas estructurales del país y regionalizados, por supuesto, en el estado de Guerrero. ¿Qué nos tocará entonces como Congreso? Socializar esa información, hacer los marcos jurídicos, porque también el Congreso del estado de Guerrero da, como bien mencionabas, da la pauta jurídica para entonces establecer las políticas públicas. Es decir, es un tema vinculatorio al final del día. Lo que se establece y lo que se aprueba en el Congreso del estado de Guerrero da la pauta para crear las políticas públicas desde el Poder Ejecutivo y viceversa. Muchas de las cosas que se van coordinando desde el Poder Ejecutivo también dan la pauta para los marcos jurídicos en el Poder Legislativo. Entonces, que con esa claridad tendremos que avanzar, que tendrán que ser debates mucho más públicos, mucho más digeribles y entendibles, que la sociedad guerrerense, para ello celebro este tipo de espacios, tenga la claridad de lo que se está debatiendo, de lo que se está haciendo, porque tenemos que tener una sociedad con esta revolución de conciencias, de una participación mucho más activa, mucho más efectiva y mucho más eficiente, de poder observar, vigilar y también criticar en su momento las acciones que se están realizando. Entonces, tendremos un Congreso, un grupo parlamentario de Morena. Hago votos por eso y ese es el compromiso que hemos establecido en las diferentes reuniones que hemos tenido con los diputados y diputadas electos y electas, que siempre poner al centro de la mesa esa confianza que el pueblo guerrerense nos dio y que no es más que atender los temas que son debates desde el estado de Guerrero y que bueno, nos tocará pues ser obviamente aglutinados ahora por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero siempre también en coordinación en el estado de Guerrero con nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, y que en ese sentido caminaremos con compromiso, con convicción y con profundo amor al pueblo de Guerrero. Pues siendo interesante, agradecer a José Luis González. Matriarcado. Bien, también. La mejor ley es la que lleva mayor felicidad al pueblo, dijo Jeremy Bentham. Reflexión interesante. Agradecer a José Luis González. Gracias, Federico. Gilberto Guzmán. Gracias, diputada Citlali Calixto, por invitarnos a este ejercicio. Insistir, muy importante para hablar de frente con los guerrerenses de lo que se está haciendo, porque pues mucha gente piensa siempre que los políticos no están trabajando en favor de la gente, siendo lo de los intereses queda un poco más claro. Falta, por supuesto, más temas que tocar, el tiempo siempre es limitado, pero ha sido un excelente inicio. Y agradecerle nuevamente también, diputada, por esta invitación y por este ejercicio que, insisto, también es importante intentar cosas diferentes, probarlas, que la gente conozca, que la gente se acerque. Hoy creo que también tenemos una enorme disponibilidad con las redes sociales de poder seguir, de poder estar interesados, de poder cuestionar, de poder hacer este tipo de ejercicios y, bueno, valorar también esta posibilidad, diputada. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darnos esa oportunidad también de comunicar y transparentar a través de sus voces, a través de sus reflexiones, a través de sus críticas a la sociedad guerrerense, ¿no? Sobre los avances, pero también sobre los pendientes que tenemos en el Congreso del Estado de Guerrero y siempre con la disposición de transparentar y entregar resultados. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron atentos a esta transmisión, este ejercicio, y sigan al pendiente a través de los medios de comunicación y a través, obviamente, de las plataformas oficiales del Congreso, de conocer todo lo que implica la actividad legislativa, que es importante no solamente para los diputados o para los medios de comunicación, sino principalmente para la sociedad de Guerrero. Gracias por su atención.